Hola a todos, espero que se encuentren excelentemente bien el día de hoy. Bueno, primero que nada, darles la bienvenida a todas las personas que están en sala. Esperemos que sea una excelente noche para todos ustedes. Sabemos que esta sesión es una sesión que ya hemos estado promocionando a lo largo de todo el mes de febrero. Cerramos con broche de oro el mes de febrero con esta super capacitación que tiene información enfocada a uno de los padecimientos que desafortunadamente se siguen catalogando como la causa de defunción de un gran número de personas, no solamente hablando a nivel nacional, sino también hablando a nivel mundial. Sabemos que hay diversas causas que pueden desencadenar eh, fallos en ciertos órganos que son pieza clave para tener una salud o un sano desarrollo en nuestro organismo. El día de hoy vamos a hablar acerca de las enfermedades metabólicas y vamos a hablar de una enfermedad metabólica que es considerada pues gran parte como causante de un gran número de personas a lo largo del mundo. ¿Por qué? Porque tiende a extenderse a ciertos órganos vitales como consecuencia y actualmente, pues sí, hay mucha investigación al respecto, ya hay tratamientos farmacológicos que nos ayudan a llevarlo de la mano. La diabetes actualmente es una condición muy sonada. De hecho, no sé si me puedan poner aquí en el chat, si alguien conoce a una persona que padezca diabetes o a lo mejor por el simple hecho de ser mexicanos, nuestra línea ascendente hablando de genética, pues hay algún indicio de padecer este padecimiento. La diabetes, además de ser, bueno, se considera una enfermedad metabólica también del sistema endocrino. ¿Por qué? Porque implica el funcionamiento de distintos órganos que están conectados, que uno no funciona sin el otro. Entonces, aquí el hecho de que sea una enfermedad en donde haya un exceso de glucosa en sangre, en consecuencia, podemos ver afectados diversos órganos que son vitales para el organismo, y es por esto que esta enfermedad es tan letal y tan peligrosa. Si pudiéramos enumerar un porcentaje de la población, estamos llegando casi a más de un 40% de población activa solamente en México que tiene este padecimiento. Es por esto que ponemos este tema sobre la mesa el día de hoy, enfermedades metabólicas y diabetes, en la sesión del día de hoy en el Nuevo Clinical Research Institute. Sabemos que el principal objetivo es tener una divulgación científica para todos. El día de hoy tenemos a una súper invitada de lujo. Ella es Milka Vidal. Ella tiene un posgrado en el extranjero por Leeds University. Eh, de hecho, esta universidad está en Leeds, en el Reino Unido. Ella es especialista en tratamientos nutricionales para la prevención, manejo y tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas, cardiovasculares y metabólicas. Cuenta con una alta especialidad en salud pública y cuenta también con trabajos de investigación en el Centro de Investigación Nacional de Alimentos y también por el Instituto Nacional de Salud Pública. Milka, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Fabiola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Gracias por tenerme y pues por este excelente trabajo que han hecho en divulgar sobre la diabetes, que como mencionas, sí es un tema bastante frecuente en México y pues qué bueno que están tomando atención en este tema. Muchísimas gracias, primero que nada, Milka, por tomar la invitación. Te cedo cámaras, te cedo micrófono, es tu sesión y
al finalizar, tengo unas preguntitas para ti que personas que están en esta sesión anteriormente nos compartieron para que se pudiera dar respuesta. Adelante, Milka, y de nuevo muchas gracias. Excelente, Fabiola, gracias. Y bueno, buenas tardes a todos. Como mencionó Fabiola, mi nombre es Milka y pues hoy yo les voy a estar platicando un poquito de la diabetes, de qué es, el tratamiento, causas, consecuencias y pues nuevas corrientes para el tratamiento de esta enfermedad. Y pues como bien ya introdujeron un poquito en este tema, en la diabetes se define como una enfermedad crónica que se caracteriza por un estado de hiperglucemia. La hiperglucemia es tener los niveles de glucosa o coloquialmente conocida como azúcar en sangre. Y esto es debido a la ausencia o al mal funcionamiento de una hormona llamada insulina, la cual se produce en el órgano páncreas. Entonces, cuando este o no está funcionando correctamente o cuando están destruidas las células del páncreas que producen la insulina, se va a presentar mayores niveles de glucosa en sangre, presentado en el estado de hiperglucemia, en el cual se va a presentar la diabetes. Y bueno, que existen distintos tipos de diabetes. Los principales son el diabetes tipo 1, la tipo 2 y la gestacional. La diferencia entre los dos tipos de, bueno, entre estos tres tipos de diabetes es que en la tipo 1, si bien de todos los casos de diabetes que existe, que en México se estima, bueno, en el mundo se estima que son alrededor de 460 millones de personas con diabetes, solo del 5 al 10% son casos de diabetes tipo 1. Entonces, la prevalencia de este tipo de diabetes es menor y se caracteriza por que el estado de hiperglucemia es debido principalmente a una respuesta autoinmune. Es decir, que el sistema inmunológico empieza a producir anticuerpos que van a dañar o van a destruir las células betas del páncreas, las cuales son encargadas de producir la insulina para poder utilizar la glucosa. La diabetes tipo 1, también conocida antes como diabetes insulinodependiente o la diabetes juvenil, se conocía de esta manera principalmente porque se presenta o se diagnostica mayormente en personas jóvenes, ya sean niños, adolescentes o adultos jóvenes, y también se ha visto que el origen étnico o el grupo étnico es un factor de riesgo para este tipo de diabetes y se presenta mayormente en caucásicos. Es decir, en países pues, europeos es donde mayor se presentan casos de tipo de diabetes. En comparación, la diabetes tipo 2 es la más común, representando un 95% de los casos. Y esta, en comparación de la diabetes tipo 1, no existe una respuesta inmunológica la cual nos está dañando o está alterando el funcionamiento de la insulina, sino que existe una resistencia a la insulina. Es decir, que el cuerpo o las células del cuerpo no están utilizando correctamente la glucosa o que bien la secreción o el uso de la insulina no está haciendo de manera correcta. Esta afecta principalmente a adultos, sobre todo a adultos mayores, arriba de 40 años, de 65 años, y a diferentes grupos étnicos. La diabetes tipo 2 no discrimina, pero se presenta principalmente personas de origen étnico afroamericanos, los latinos o hispanos, como bien pues somos nosotros, y los caucásicos. Y también se ha visto, bueno, se ha observado que existe una mayor prevalencia de diabetes tipo 2 en hombres que en mujeres, y en comparación la tipo 1 pues es igual en tanto en hombres como en mujeres. Otro tipo de diabetes es la diabetes gestacional, la cual, como su nombre lo dice, es la diabetes que se presenta durante el embarazo. El tratamiento pues es más enfocado al control glucémico por el mismo pues estado fisiológico de las mujeres embarazadas, las cuales pues no está indicado el uso de medicamentos. Sin embargo, pues siempre es importante mantener controlados los niveles de glucosa. Y ahora bien, estamos hablando un poco de que hay los niveles de glucosa, pero en sí entonces
¿cómo voy a saber si tengo diabetes? Si mis niveles de glucosa están elevados. ¿Qué tanto es elevado? Entonces, bien, aquí la Asociación Americana de Diabetes ha propuesto estos pues, puntos de corte para el diagnóstico de la diabetes, los cuales se pueden diagnosticar principalmente con 3 pruebas o análisis de laboratorios. El más utilizado y más fiable sería un examen de hemoglobina glucosilada o bien el hemoglobina A1C, que es el primero que encontramos aquí. Este examen nos va a decir el nivel promedio de glucosa que tenemos dentro de 2 a 3 meses. Y si el resultado de este examen es mayor o igual a 6.5%, es cuando se da el diagnóstico de diabetes. También otro de los exámenes más utilizados o más comunes son el análisis de glucosa plasmática en ayuno, en el cual pues solo se toma una muestra de sangre en ayunas, y si tus niveles de azúcar en sangre son mayores o iguales a 126 miligramos por decilitro, se da el diagnóstico de diabetes. Cuando son menores de 126, pero mayores a 100, ocurre lo que se conoce como prediabetes. Y el otro examen que también es pues bastante común es la prueba de tolerancia oral a la glucosa, y este sobre todo es muy utilizado para el diagnóstico de diabetes gestacional, en el cual si tus valores, bueno, en este examen consiste en tomar una muestra de sangre en ayunas. Después se toma una solución de glucosa, que normalmente son 75 gramos de glucosa, y a las 2 horas se vuelve a tomar otra muestra de sangre. Si los valores de la diferencia de la segunda muestra de sangre son mayores o iguales a 200 miligramos por decilitro, es que tenemos diabetes. Y bueno, este nos va a indicar más bien cómo está funcionando el páncreas, si puede con esa carga de glucosa tan alta que le estamos dando en un paciente sin la enfermedad o sin ninguna alteración en el metabolismo de la glucosa. Lo que se espera es que el páncreas pueda manejar estos niveles tan altos de glucosa, pueda secretar la insulina suficiente para bajarlos a los niveles normales, que vendrían siendo un nivel normal menor de 100 miligramos por decilitro. Y bueno, como mencionó Fabiola al inicio, esta enfermedad es un problema de salud pública a nivel nacional y a nivel mundial. En el mundo se estima que cerca de 460 millones de personas padecen diabetes. Y aquí, como se puede ver en el mapa, en la colorimetría, entre más oscuro, significa que pues ese país tiene más pacientes o más personas que padecen diabetes. Y como podemos observar, pues en México estamos dentro de los más azules, y las estimaciones dijeron que en el 2021 cerca del 17% de la población adulta entre 20 y 79 años padecía diabetes, lo cual pues nos llevó a posicionarnos en el lugar número 7 dentro de los 10 principales países con personas diagnosticadas con diabetes, con 14.1 millones de personas con diabetes. Y las estimaciones predicen que dentro de 22 años pues vamos a seguir estando dentro de la lista de los 10 principales países con diabetes. ¿Esto qué nos indica? Pues que esta enfermedad pues va a la alza, y como profesionales de la salud, como institutos que buscamos alguna solución para solucionar y mejorar la salud pública del país, pues tenemos que tomar medidas sobre esta enfermedad. Y que pues más adelante ahorita vamos a ver un poquito por qué es tan importante y qué tan grave puede ser, pues para concientizarnos un poquito sobre las consecuencias que podemos desencadenar si tenemos esta enfermedad. Y bueno, la diabetes también es una enfermedad crónica que no es que pasa de la noche a la mañana, sino que se va desarrollando, y existen múltiples factores que van a desencadenar el desarrollo de esta enfermedad.
Entonces están los factores no modificables, que vendría siendo la genética, y los factores modificables, que son los factores ambientales. Dentro de los primeros, que son la genética, se han observado distintas variaciones o mutaciones en los genes que van a propiciar que una persona padezca diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2 o incluso la diabetes gestacional. En la diabetes tipo 2 se ha observado que si los progenitores, ya sea el padre o la madre, alguno de los dos padece diabetes, existe un 40% de riesgo que por esta genética los hijos de esos padres que tienen diabetes padezcan esta enfermedad o la desarrollen también en la edad adulta. En cuanto a la diabetes tipo 1, pues esta es una regulación inmunológica, por lo que se han identificado las mutaciones en los genes en los cuales pues ocurren estos cambios que hacen que ocurra una reacción o una alteración en el sistema inmunológico y se presente la diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 1 la carga genética es mucho mayor que en la diabetes tipo 2 debido a estas mutaciones que lo que hacen o cómo alteran el sistema inmunológico, lo que al final causa es que este produzca unos anticuerpos en contra de las células del páncreas llamadas células betas que producen la insulina, llegando a tal punto que nuestro propio sistema pues genere un estado de inflamación y genere esta autoinmunidad en contra de nuestras células beta y llegar al punto de destruirlas, por lo tanto ya no se va a secretar insulina. La insulina es una hormona que permite el uso correcto de la glucosa en las células. La glucosa nosotros la obtenemos de los alimentos cuando comemos, los metabolizamos y obtenemos glucosa o azúcar. Esta es la principal fuente de energía del cuerpo y pues la necesitamos pues prácticamente para funcionar correctamente. Pero no puede entrar directamente a las células, sino que necesita esta insulina que vendría siendo como una llavecita. Entonces, la insulina, cuando nosotros comemos, metabolizamos los alimentos y está la glucosa en sangre. La insulina detecta la glucosa, la lleva a la célula para que pueda entrar y ya así es como obtenemos la energía. En el caso de las causas genéticas como la diabetes tipo 1 y que ocurre esta autoinmunidad, las células que producen a la insulina se destruyen y ya no la generan. Por lo tanto, vamos a estar teniendo la glucosa en sangre. Siempre nunca van a entrar a las células, por lo que se produce el estado de hiperglucemia. Después se produce la diabetes y se llegan a los niveles que comentamos hace unos momentos, dependiendo de la prueba, mayor de 126 miligramos por decilitro o mayor de 6.5% en una prueba de hemoglobina glucosilada. Ahora, hay otros, y bueno, estos son los factores no modificables, pero hay otros factores que sí podemos controlar, que son los ambientales. Dentro de este grupo están la dieta, el estilo de vida, incluyendo realizar actividad física, fumar o los hábitos de dormir. Hay ciertos virus que también pueden desencadenar una respuesta del sistema inmunológico y provocar la diabetes tipo 1. La microbiota, la cual cada vez es más emergente en estos temas para la regulación del metabolismo. Y en la mayoría de los casos de pacientes sobre todo de pacientes con diabetes tipo 2, un factor de riesgo para desarrollarla vendría siendo la obesidad o un exceso de grasa corporal o de peso corporal, entre muchos otros. Todos estos factores, al igual que los factores genéticos, producen un estado de inflamación en el cuerpo y un estrés metabólico. La diferencia con los factores genéticos es que los ambientales, en lugar de producir una destrucción directa de las células betas, hacen que le provocan un daño, lo que causa un mal funcionamiento del páncreas, es decir, que no van a estar secretando correctamente la insulina, o bien
que no se esté utilizando de manera correcta. Cuando pasa esto, se produce lo que es la resistencia a la insulina, la cual se puede definir como la alteración en el uso, metabolismo y almacenamiento de la glucosa, principalmente porque no se está utilizando de manera correcta la insulina. Esto, al final de cuentas, nos lleva a un estado de hiperglucemia. Después, si los niveles de glucosa en sangre no son controlados y son demasiado elevados para el punto de diagnóstico, se produce la diabetes. Y bueno, lo grave de la diabetes, pues además de padecerla, de tener todas estas alteraciones metabólicas, es que también nos pueden llevar a tener otras comorbilidades, que no solamente van a estar relacionadas pues con el funcionamiento del páncreas y con los niveles de glucosa en sangre, sino que cuando no es tratada de manera correcta o cuando se diagnostica muy tarde o no se lleva un tratamiento adecuado, las principales complicaciones que se han observado son las microvasculares, en las cuales entran las retinopatías o daño, mal funcionamiento o falla en la vista y en la retina, las nefropatías, que son las complicaciones en el riñón, en las vías urinarias y hasta un caso más grave como una falla renal. También están ciertas neurologías y dentro de las complicaciones macrovasculares encontramos iguales las complicaciones que van a afectar al sistema neurológico, llegando incluso hasta un infarto cerebral, o las enfermedades cardiovasculares, que vendrían siendo las más conocidas. Junto con la diabetes puedes padecer hipertensión, enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico, incluso infartos. Y bueno, el tratamiento o el abordaje para poder controlar estos niveles de glucosa alterados en la diabetes, existen pues 3 principales como pasos o procesos que se siguen en el ámbito clínico. El primero, tanto para la prevención como para el primer paso del tratamiento, vendrían siendo los cambios de estilo de vida, los cuales van a incluir una dieta adecuada, la actividad física y en los casos que sea necesario, pues una pérdida de peso del paciente. Entonces, la dieta, a lo contrario que se pudiera pensar que las personas con diabetes deben de comer menos carbohidratos o menos azúcares, la dieta recomendada para estos pacientes es una dieta balanceada, normalmente es alta en fibra, baja en grasas y en muchas ocasiones es baja en calorías, cuando lo que se busca es lograr la pérdida de peso en caso que exista un exceso de grasa corporal de los pacientes, que es muy común en los pacientes de diabetes tipo 2. También es demasiado recomendado realizar actividad física, ya que esta se ha visto y está comprobado que nos ayuda a reducir la resistencia a la insulina, porque el músculo esquelético va a utilizar de manera correcta la energía. Cuando este es el primer paso y se utiliza principalmente en los casos de recién diagnóstico o en casos de prevención como la prediabetes. Cuando ya existe la diabetes en estadios un poco más avanzados o cuando no se puede controlar únicamente con estos cambios de estilo de vida, recurrimos a los hipoglucemiantes orales o bien los medicamentos o las pastillas. De este tipo de medicamentos existen 2 para controlar los niveles de glucosa. Los principales son los secretagogos y los sensibilizadores a la insulina. Y como bien lo dice su nombre, los secretagogos funcionan directamente sobre el páncreas, estimulando la secreción de insulina. De este mismo hay 2 tipos, que son las glinidas y las sulfonilureas. De los sensibilizadores a la insulina, como su nombre lo dice también, estos lo que hacen es mejorar la acción de la insulina. Estos no actúan directamente en el páncreas haciendo o estimulando la secreción de insulina, sino que van y funcionan dentro en los órganos en los cuales existe esta resistencia a la insulina, como el hígado, el músculo, el tejido adiposo, para que lo utilicen de manera correcta.
Dentro de las más conocidas están las biguanidas y las tiazolidinedionas. De las primeras, la más popular vendría siendo la metformina, que tal vez la mayoría la haya escuchado. Y en casos, esto es en el uso de los hipoglucemiantes orales es principalmente cuando todavía existe un funcionamiento del páncreas. Las células beta, pues, puede que estén dañadas, pero todavía están secretando insulina de manera natural. Cuando ya no hay secreción de insulina es cuando recurrimos a la insulina exógena o bien de manera inyectada, la cual hay dos tipos, que vendría siendo la insulina de acción rápida y la prolongada. Actualmente hay muchos también tipos de insulina y diferentes esquemas, y todos los tipos de tratamientos, ya sean combinados o utilizados de manera independiente, va a ser de manera individualizada de cada paciente. Entonces, en esta gráfica está resumido, pues bastante resumido un poquito de lo que les expliqué, que vendría siendo, por ejemplo, en la primera columna, es cuando se tienen los niveles de glucosa de manera normal, pues la secreción de la insulina está en su máxima capacidad, ya que la insulina se secreta a demanda de la glucosa que tengamos en sangre. Cuando hay una disminución de la tolerancia a la glucosa o cuando ya hay esta alteración en los niveles de glucosa, también se debe a que la insulina se empieza a secretar de manera alterada. Entonces se empieza a disminuir la secreción. Cuando ya se da el diagnóstico de diabetes, sobre todo en la tipo 2, todavía hay una cierta secreción de insulina, pero como podemos ver en la gráfica, estaba decreciendo con el paso del tiempo y con el agravamiento de la enfermedad, hasta llegar a un punto en el que ya no se secreta insulina y es cuando recurrimos pues a las inyecciones múltiples de insulina, y en cada estadio es el tratamiento recomendado. Como podemos ver, en todos los estadios o pues pasos, transiciones de la enfermedad, las dietas y los cambios de estilo de vida siempre van prescritos, acompañados pues de un solo medicamento, acompañado de otros medicamentos o hasta el uso de la insulina exógena. Y bien, aún a pesar de estos esquemas de tratamiento que funcionan de muy buena manera para el tratamiento de la diabetes, pues esta sigue siendo un problema de salud pública que cada vez es más prevalente y va a la alza. Por lo tanto, hay investigaciones recientes que se han enfocado en buscar otras alternativas para el tratamiento de la diabetes de una manera en la que podamos pues ofrecer una nueva opción para el control de los niveles de glucosa. Dentro de estas alternativas emergentes está el sistema endocannabinoide, que este sistema es un sistema neuromodulador que consiste básicamente en la comunicación dentro de las células, que se encuentra en diferentes zonas del cuerpo y tejidos del organismo, que vayan a ayudar a la regulación de procesos metabólicos o que van a influir o van a estar participando en la homeostasis del metabolismo energético. Homeostasis significa equilibrio o balance. Entonces, lo que queremos es mantener, en la diabetes lo que buscamos siempre es mantener los niveles de glucosa en sangre en los valores normales en el que el cuerpo pueda trabajar. Entonces, este sistema endocannabinoide es uno de los cuales participa en la regulación del equilibrio del metabolismo de la glucosa. Está compuesto por moléculas llamadas endocannabinoides, por los receptores de estos endocannabinoides conocidos como CB y de diferentes proteínas de transporte y de degradación. Los principales endocannabinoides que se han identificado que podemos producir de manera endógena, o sea que nuestro cuerpo los produce, son la anandamida y el 2-araquinoidolglicerol, o también conocido como 2-AG.
Estos endocannabinoides son moléculas lipídicas derivadas del ácido araquidónico, los cuales se unen o se ligan a los receptores. Los más conocidos son los receptores CB1 y CB2. Estos receptores los tenemos en diferentes órganos del cuerpo, los cuales se han localizado, por ejemplo, los CB1 se han localizado principalmente en el cerebro, en el tejido adiposo, en el hígado y en el músculo esquelético. Mientras que los receptores CB2 se han observado que existen estos receptores en el páncreas y en el sistema inmunitario. También se han hecho diferentes estudios en los cuales han estudiado endocannabinoides en otros organismos, como las plantas, los cuales son conocidos como fitoendocannabinoides. Dentro de los 3 más populares que podemos mencionar son el delta-9 tetrahidrocannabinol, que es uno de los compuestos activos de la cannabis savis, el cannabinoidol y el ácido ajulémico. Existen muchos otros que son fitoendocannabinoides, otros compuestos activos, de los cuales también se han hecho bastantes estudios y vamos a hablar más adelante. Y bueno, ¿cómo este sistema entonces participa en el control de la diabetes? Bueno, si bien es un sistema neuromodulador, y como mencionamos, participa en la regulación del metabolismo de la glucosa o del metabolismo energético, el papel que tiene este sistema para controlar la diabetes depende en dónde y cómo se está produciendo. Entonces, como vimos, está en diferentes órganos del cuerpo y en el cerebro se ha visto que ayuda en la regulación del balance energético mediante el control del apetito. En el cerebro tenemos los receptores de endocannabinoides tipo 1, los cuales se ha visto en estudios en humanos que cuando se bloquean esos receptores, se tiene una menor ingesta de alimentos y menor peso corporal. También en estudio en ratas o ratones, se vio que los ratones que no tenían este receptor CB1 tenían un menor peso corporal y consumían menor cantidad de alimentos, por lo cual existió o se observó una relación con el control del apetito y la activación o bloqueo de estos receptores. A nivel hormonal, en el páncreas, tenemos también los receptores CB1, los cuales cuando se bloquean, mejoran la secreción a la insulina, y cuando se activan los receptores tipo 2, se reduce la secreción a la insulina, que es dependiente de la glucosa. Entonces, ¿cómo funciona el papel que va a tener este sistema en el metabolismo de la glucosa? Es que, como comentaba al principio, la glucosa necesita de la insulina para poder entrar a la célula. Estos receptores de endocannabinoides que están en el cerebro y en el páncreas, lo que hacen es, cuando están activos, cuando llega el endocannabinoide, hace que se produzca mayor insulina y que no se esté utilizando de manera correcta la glucosa. Entonces se ha observado que al bloquear estos receptores, pues se da este mejoramiento en el uso de la insulina y por lo tanto en el control de la glucosa. Ahora también se ha visto que, por ejemplo, en pacientes, principalmente en pacientes con diabetes tipo 2, pues normalmente existe un exceso de grasa corporal o que presentan obesidad. En el tejido adiposo también se ha visto que tenemos estos receptores CB1 y CB2 y que se producen los endocannabinoides. Entonces, estos participan cuando se activan los receptores de CB1, se da una mayor captación de la glucosa.
Y mayor captación de la glucosa nos referimos a que se almacena mayormente en el tejido adiposo, que si bien pues es algo que también nos va a provocar que aumentemos nuestra cantidad de grasa corporal, pues es lo ideal o es la manera normal en cómo la debemos de almacenar. Cuando existe un exceso en el consumo de glucosa, lo que hace el cuerpo es almacenarla en forma de grasa en el tejido adiposo. Cuando existe una alteración en el metabolismo de la glucosa, como en el caso de la diabetes, el almacenamiento de la glucosa va a ocurrir en forma de grasa, pero en otras partes diferentes al tejido adiposo. Esto se conoce como grasa ectópica y que se almacena principalmente en otros órganos que no son el tejido adiposo y que nos van a provocar más alteraciones metabólicas. Entonces, en el sistema endocannabinoide, cuando se bloquea, lo que hace es que la glucosa, la grasa se almacene de manera correcta y la glucosa se está metabolizando como debería normalmente. Otros órganos en los cuales también está involucrado el sistema endocannabinoide es en el músculo, en el cual se ha visto que el bloqueo la activación de los receptores de endocannabinoides mejoran la sensibilidad a la insulina. Como les comentaba hace unos momentos con el tejido adiposo, cuando la almacenamos de manera ectópica, es decir, en un órgano diferente al tejido adiposo, la grasa se va a almacenar en otros órganos, como lo es el músculo. Esto lo que provoca principalmente es la resistencia a la insulina, porque va a existir como esta capita de grasa que va a impedir que la insulina funcione correctamente y que no permita que la glucosa entre a las células. Cuando esto ocurre, que es la resistencia a la insulina, pues no estamos utilizando correctamente la glucosa y se elevan nuestros niveles de glucosa en sangre. La activación o bloqueo de los receptores endocannabinoides en el músculo hacen que utilicemos de manera correcta la glucosa con la ayuda de la insulina, independientemente de la resistencia a la insulina. De la cantidad de grasa, es decir, que van a ayudar a mejorar la resistencia a la insulina. En el caso de los endocannabinoides que se producen en el hígado es uno de los principales órganos que nos van a ayudar a un correcto funcionamiento del metabolismo de la glucosa, ya que cuando hay un exceso de glucosa, también el hígado hace que, manda las señales para que el tejido adiposo la almacene, o bien cuando hay una falta de glucosa, el hígado lo que hace es producir por sí mismo glucosa y para que podamos obtener energía. Lo que pasa en la diabetes es que el hígado no está recibiendo las señales correctas de que sí tenemos glucosa, por lo tanto el mismo hígado va a producir más glucosa, lo que pues va a potenciar no va a ayudar en mucho a tener más glucosa si nosotros ya tenemos los niveles elevados. Lo que hace el sistema endocannabinoide a nivel hepático o en el hígado es que ayuda en la alteración del metabolismo de la glucosa. En este se ha visto que, por ejemplo, cuando se almacena grasa en el hígado, se puede llegar a producir lo que es el hígado graso, que es otro padecimiento pues muy común también en pacientes con diabetes, sobre todo tipo 2, y que no se está metabolizando de manera correcta la glucosa. El sistema endocannabinoide, al activarse, hace que los ácidos grasos almacenados ahí se oxiden de manera correcta, disminuye la cantidad de grasa ectópica y se puede utilizar y metabolizar de manera correcta la glucosa. Ahora, en otro órgano en donde se ha visto que el sistema endocannabinoide juega un papel muy importante es en la microbiota, ya que mejora la permeabilidad intestinal. Como muchos podrán saber, o otros no, en la microbiota pues está formada por
pues es una comunidad de bacterias que nos van a ayudar principalmente a obtener de manera correcta los nutrientes que que obtenemos de los alimentos, además de muchas otras funciones, como que ayudan en el metabolismo de los carbohidratos o de la glucosa, de las grasas, proteínas, e incluso ayudan a modular o a la producción de hormonas o neurotransmisores. Ahora, en sistema endocannabinoide, lo que hace es ayudan a la función de la barrera intestinal y eso hace que tengamos una mayor permeabilidad, por lo que podamos obtener de mejor manera los nutrientes que vamos a recibir y nuestro cuerpo va a funcionar de manera correcta. En el caso específico de la diabetes, como hay una alteración en el metabolismo de la glucosa, la microbiota también se ve afectada. El sistema endocannabinoide lo que hace es mejorar el metabolismo de la glucosa al momento de obtener como nutrientes de los alimentos en la microbiota y por lo tanto se van a mejorar los niveles de glucosa. Y bueno, si bien el sistema endocannabinoide o los endocannabinoides nosotros los podemos producir de manera endógena, pues una nueva alternativa, una nueva corriente ha sido el uso exógeno de estas moléculas. Y ya sea pues como medicamentos o como para el tratamiento de la diabetes. Algunos de estos medicamentos se han retirado del mercado, ya que algunas instituciones de salud pública han identificado que los efectos adversos pueden ser mayores a los beneficios que nos pueden otorgar. Sin embargo, hay las nuevas tecnologías y la investigación científica nos ha ayudado a generar nuevos compuestos exógenos derivados de los endocannabinoides que nos van a ayudar en el tratamiento de la diabetes. Y pues como conclusión, quisiera compartirles que este es un área potencial para poder desarrollar nuevas alternativas en el tratamiento de la diabetes y de las enfermedades metabólicas, ya que es un sistema que, como vimos, pues está presente básicamente en todos los órganos, ayuda en el correcto funcionamiento de muchos de estos órganos, el cerebro, el hígado, el páncreas, que es el principal y más importante en el tratamiento y desarrollo de la diabetes, en la microbiota y en el músculo, el tejido adiposo. Entonces, esta es una muy buena área de oportunidad para poder introducir o poder controlar el metabolismo de la glucosa y poder ayudar en prevenir el desarrollo de complicaciones en la diabetes. Y además también, como bien vimos, dentro del tratamiento siempre la prevención de la enfermedad pues es lo ideal, y durante el tratamiento, ya sea en las primeras etapas o en estadios más adelante, siempre un estilo de vida saludable es lo ideal para el correcto funcionamiento y control de la diabetes. Y eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Milka, por esta súper sesión informativa que acabamos de tener. Yo creo que fue demasiada información. Me encantó el hincapié que diste acerca del sistema endocannabinoide y de cómo el CBD puede ser una alternativa para poder llevar de la mano algún tratamiento o bien para la prevención de este padecimiento. Tengo algunas preguntas para ti que me gustaría que hacértelas. Igual son tres. Bueno, las personas que están en este momento en la sesión nos las hicieron llegar previamente, así que voy a iniciar con la primera. ¿Cuáles son, hablaste de compuestos exógenos que se recomienda para poder tener un equilibrio o homeostático en el cuerpo? Que justo me encantó bueno, diste con la palabra clave, ¿no? La homeostasis de la glucosa.
¿Por qué? Porque hay que recordar que justo ese es el objetivo del sistema endocannabinoide, ¿no? Y el hecho de consumir cannabinoides exógenos, pues nos permite tener un equilibrio energético, que el equilibrio energético se puede traducir a la homeostasis de la glucosa y como consecuencia, pues ya tenemos un equilibrio en todos los órganos del cuerpo. Entonces, aquí mencionaste la acción de los receptores CB1 y CB2, que aquí los compuestos, los compuestos exógenos que más conocemos actualmente hablando de cannabinoides, pues están el CBD, el CBG, el CBN, el CBV, principalmente el CBD, que es el que tiene mayor evidencia científica, pero ¿cuáles son otros compuestos exógenos que se pudieran recomendar para el control de este padecimiento? Sí, bueno, sí existen bastantes de estas moléculas de manera exógena. Los endocannabinoides nosotros los podemos producir y estos se producen a demanda, igual que pues la insulina. Es decir, cuando se requieren es cuando se van a producir. De manera exógena, como comenté en la presentación y como bien recordaste, son el CBD, CBU, el CBG. Otros nuevos que se han visto y que están emergiendo en la investigación científica para su uso son la gibnea silvestre, el citrato de magnesio, entre otros. Y pues actualmente, pues gracias a la investigación y a la ciencia, se han tratado de utilizar, bueno, se están realizando estudios y ensayos en los cuales se está buscando la efectividad de estos compuestos en la regulación de de la homeostasis del metabolismo de la glucosa, como bien lo es pues, en el sistema, como bien lo hace el sistema endocannabinoide. Ok, muchas gracias, Milka. La siguiente pregunta es, se habló de el hecho de qué tanta ayuda tiene el CBD ya en la acción de cada órgano y justamente dando hincapié al daño que ya tiene el órgano o cómo lo puede reparar el CBD como trabajando desde su reestructuración. Pero tú personalmente consideras, ¿qué papel le otorgarías al CBD desde la prevención? Si una persona que a lo mejor tiene indicio de un padecimiento, que a lo mejor no sé, bueno, aquí yo me pongo a la cancha porque al menos mi abuelita materna padece diabetes. Y pues sabemos que la línea es muy cercana, ¿no? Prácticamente aquí yo pudiera ser una candidata. Y aquí para candidatos que lo tenemos en una línea ascendente ya muy marcada, ¿se recomienda el tratamiento terapéutico de CBD para un escenario preventivo? Pues podría, ya que como vimos, en ciertos órganos el CBD lo que hace es ayudar a mejorar la resistencia a la insulina, como en el músculo esquelético o en el tejido adiposo o incluso en el hígado. Pero siempre bueno, yo incluso por mi formación como nutricionista, la prevención de las enfermedades metabólicas, ya sea diabetes u otras enfermedades metabólicas o incluso endocrinológicas, va más dirigida en el manejo o en el correcto aplicación de hábitos saludables, sobre todo en un estilo de vida saludable, que no solamente incluye la dieta, incluye buenos hábitos de actividad física, ser menos sedentarios, realizar más ejercicio y más actividad física, ejercicio estructurado y también actividad física, ser más activos. Actualmente, pues nuestra vida por los trabajos, por las facilidades de la tecnología, somos más sedentarios. Entonces, buscar este movimiento diario, cotidiano, de manera más concurrente, nos va a ayudar a prevenir estas alteraciones en el metabolismo.
al igual que otros hábitos como el consumo de alcohol, el fumar, los cuales se han relacionado con las alteraciones metabólicas, comenzando con un exceso de la acumulación de grasa corporal y que nos va después a desencadenar en otras enfermedades como lo es la diabetes, y también principalmente la dieta. Y no nada más se trata de consumir menos azúcar o menos sal, sino de consumir una dieta balanceada, una dieta saludable, alta en fibra, alta en verduras, en vitaminas y minerales provenientes principalmente de frutas, la fibra principalmente proveniente de leguminosas como los frijoles, lentejas, garbanzos. Y una dieta balanceada también consiste en consumir las cantidades que el cuerpo necesita, no consumir en exceso, ya que eso nos va a llevar también a una ganancia de peso, después a una acumulación excesiva de grasa y después a todo este desencadenamiento. Entonces, el sistema endocannabinoide yo lo vería más para un tratamiento, una alternativa en el tratamiento o un tratamiento coadyuvante más que en la prevención, pero bien, pues todavía es una muy buena área de oportunidad para la investigación, para la ciencia, en buscar si tiene un efecto o qué tan efectivo podría ser también en la prevención. Por ejemplo, en una prevención tal vez ya cuando está ocurriendo una alteración metabólica como la prediabetes, en las cuales no están los niveles de glucosa en los valores normales, pero tampoco están tan elevados como la diabetes, pudiera ser efectivo, pero si bien pues la mayoría de la evidencia está más enfocada en el tratamiento. Pero es una muy buena oportunidad para realizar este tipo de ensayos, este tipo de estudios, y pues si existe un efecto, pues sí podría ser una muy buena alternativa. Muchas gracias, Milka. Creo que ya se respondió la tercera pregunta porque justamente iba a preguntarte, ¿qué cuidados específicos debería tener una persona que es hija de padres diabéticos? Pues si bien, o sea, siempre la prevención es la receta perfecta para cualquier enfermedad. En este caso de la diabetes, si bien recuerdo haber comentado la carga genética que tiene tanto en la diabetes tipo 1 o tipo 2. Entonces, por ejemplo, en la tipo 2, cuando uno de nuestros papás, padre o madre, tiene diabetes, tenemos un 40% de riesgo de padecerla o de desarrollarla. Entonces, para prevenir esta alteración, si bien ya tenemos esta carga genética o como comentabas, pues ya estamos en la línea de los abuelos con diabetes, luego nuestros padres con diabetes, pues los hábitos o un estilo de vida saludable siempre es la respuesta para evitar el desarrollo de estas enfermedades. Si bien aún así con estos, llevando un estilo de vida saludable, se puede presentar porque existe esta carga genética, pues bien, ya es cuando buscamos siempre seguir manteniendo los hábitos saludables mediante la dieta, la actividad física, buenos hábitos de sueño, del consumo de alcohol, fumar, incluso una saludable vida sexual, correcto uso de otro tipo de sustancias para poder prevenir el desarrollo de la alteración del metabolismo de la glucosa. Muchas gracias, Milka. Sí, la verdad, hablar de este tema de prevención es un tema muy interesante porque, bueno, como es un nivel también es una línea muy ligera el hecho de tener a lo mejor algún familiar cercano a ti, a tu línea ascendente, a lo mejor hay un mayor porcentaje entre más se vaya acercando a ti. A lo mejor, si mencionas que el padre representa un 40%, tal vez el abuelo representaría un 30% o un 20% y así nos vamos hacia arriba. Pero imagínate ahora, si ya viene de abuela materna, a lo mejor papá, ya el que viene de una generación directa en una, en otra, en otra, en otra, pues ya este porcentaje va creciendo y pues
Yo creo que es algo muy común hablar de diabetes. Si no, pongan en el chat quién conoce a alguien con diabetes, incluso quién, si sus papás tienen diabetes o sus abuelos, porque aquí es donde nos podemos centrar en trabajar esta problemática desde la prevención, justamente como lo menciona Milka. Sabemos que el hecho de tener una homeostasis en nuestro cuerpo es un proceso fundamental para que todo el funcionamiento de nuestro organismo esté 100% funcionando de una manera saludable, que todos trabajen en armonía. Sabemos que, bueno, ya como lo dijo Milka anteriormente, que lo explicó de una manera fenomenal acerca de cómo el sistema endocannabinoide puede ayudar al equilibrio de funcionamiento de órganos que van ampliamente ligados a este padecimiento. Sabemos que el CBD nos ayuda a estabilizar niveles de glucosa en sangre, a impedir la inflamación en nervios, aliviar calambres musculares, nos ayuda mucho con la circulación para que el vaso sanguíneo esté abierto, esté dilatado. ¿Para qué? Para mejorar la circulación y por ende mejorar la cicatrización. También nos va a ayudar mucho a mejorar el estilo de vida. ¿Por qué? Porque nos ayuda también justo con lo último que mencionaba Milka, que es la permeabilidad intestinal. En Mugo tenemos diferentes productos en nuestro catálogo actualmente y entre ellos tenemos un producto que va enfocado a este padecimiento. Su nombre es Glucose Complex. Este producto, de hecho yo ya anteriormente había platicado con Milka de este producto, no le quise mencionar los ingredientes que tenía, simplemente le comenté acerca de que teníamos un producto que iba enfocado a este padecimiento y ya le pareció una increíble aportación para esto de todo el control y la prevención de los padecimientos que muchas personas tienen actualmente. Bueno, este producto no solamente tiene CBD, sino también tiene compuestos exógenos también, que nos comenta Milka que son muy efectivos. Cuenta con polinicotinato de cromo, cuenta con citrato de magnesio, cuenta con quercetina, cuenta con guirnema silvestre y todo esto potencializado con el poder de CBD. ¿Qué te parece este producto, Milka? Siento Vale. que este producto... ya te escuchamos, Ay, ¿eh? sí, sí, perdón. Pues sí, con los compuestos que mencionas y como había mencionado, pues ahorita la ciencia ha estado estudiando bastante estos compuestos y de dónde otras fuentes los podemos obtener, además de la producción que nosotros mismos producimos, pues para poder sacarle el mayor provecho a este sistema endocannabinoide y tener el mejor control durante la homeostasis de la glucosa. Claro, nosotros enfocamos mucho este producto Milka no solamente al control y que sea un coadyuvante en el tratamiento, justo como lo mencionas, también lo incentivamos mucho a la prevención para que tú puedas tener el control de este padecimiento y a lo mejor si ya estás controlando tu estilo de vida, todavía que puedas ayudar un poquito más a tu cuerpo a que no tenga como estos desniveles de glucosa en sangre. Y quiero contarte que este producto lo tenemos en el catálogo para todos nuestros productos, pero para todas las personas que son clientes activos. Milka, de verdad, muchísimas gracias por haber sido la invitada de lujo de esta sesión. En verdad que tener la sesión, bueno, que nos hayas impartido la sesión una persona que es experta en enfermedades metabólicas, hablándonos de una de las enfermedades metabólicas más importantes que es la diabetes, de verdad que es un honor para nosotros haberte tenido en sala. Esperemos que próximamente podamos tenerte como invitada en próximas sesiones y igual cualquier cosa que se necesite, tenemos la bibliografía que se trabajó en esta sesión para que tú, si estás en esta sesión, puedas tener los artículos científicos bueno, algunos de los artículos científicos de los que Milka trabajó, de los que se basó para realizar toda esta sesión. Milka, no sé si quieras cerrar con algunas palabras para toda la audiencia que está con nosotros el día de hoy.
No me queda más que agradecerles por la oportunidad, por haberme escuchado. También fue todo un placer y un honor haber participado en estas sesiones. Creo que es muy importante, valoro muchísimo pues todo el trabajo que hacen también para llevar la ciencia a todos hoy en día. Creo que conectar de esta manera con, pues incluso como mencionas, incluso nosotros mismos somos pacientes, es muy grato y fue todo un placer. Muchísimas gracias y todo el éxito del mundo. Muchísimas gracias, Milka. De verdad que es un placer para nosotros que de la mano de expertos en el tema, personas que estén haciendo investigación, puedan romper este estigma que se tiene, porque no sé si te ha pasado que las personas asocian mucho el CBD no sé, la marihuana. No tiene nada que ver una cosa con la otra. El CBD es 100% medicinal. El CBD que podemos encontrar en Mugo es un CBD terapéutico, legal y seguro. Y en verdad, muchísimas gracias por haber sido invitada, porque aquí es donde la ciencia llega a romper este estigma que prácticamente es lo que queremos lograr. Milka, de nuevo, muchísimas gracias. Te deseamos que tengas un excelente día. Bueno, ya para ti noches, también. Esperemos que estés muy bien y de nuevo gracias por obtener, bueno, por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.